Amén y amén. Muy buenas tardes, mis hermanos. Qué bendición estar a unas pocas horas de este tiempo tan particular del corazón del Padre para nosotros. Qué maravilloso que el Señor en su bondad nos haya y lo siga haciendo, revelado su Torá, sus santas convocatorias, que sus santas convocatorias son una expresión tan preciosa de su venida, cuando vino como una luz tenue, que muy pocos aún pudieron por revelación reconocer que la luz venía a este mundo, porque vino de manera humillado, se había despojado de todo lo que es Él en su esencia y vino como un siervo sufriente en relación con el pecado. Y que cada convocatoria tenga el inmenso valor de abrir cada vez los ojos y el corazón a esa obra de salvación tan grande, y que al conocer esa obra de salvación tan grande, nosotros cada vez nos sintamos menos merecedores, completamente humillados ante su gracia, que no entendemos por qué nos escogió. No lo entendemos. Porque Él escogió lo vil, lo débil, lo menospreciado de este mundo, a ustedes y a mí. Escogió los primeros de todos los pecadores, nosotros, para salvarnos. Y ahora, desde hace una semana que entramos a las fiestas del Bicurín, al Día del Señor, a las fiestas, a las convocatorias, para llamarlas más desde la Escritura, cuando Él ya no regresará con relación al pecado, de ninguna manera. Y al sonar de la trúa, como ya lo anunciamos hace una semana, ocurran esos eventos maravillosos que yo espero que todos nosotros, como dice el apóstol Pablo, gimamos por ser redimidos de esta naturaleza carnal que nos gobierna, que nos limita espiritualmente. Así que conforme oramos, vamos a revisar la escritura pensando en el valor de lo que vamos a hacer a partir de mañana. Mañana, al caer la tarde, en Miami, 6 de la tarde, para Medellín, Cali y los demás, 5 de la tarde. Los de Miami estaremos aquí congregados en nuestro apartamento. Y los de Medellín, si se pueden juntar, también maravilloso, igual los de Sibrin. Y nos preparemos a 24 horas de la caída de la tarde, de mañana, del sol, perdón, la caída del sol de tarde a tarde, de mañana lunes 13 de octubre hasta mañana domingo, perdón, hasta el lunes 14. Así que les animo a abrir nuestras Biblias. Quisiera compartir con todos ustedes una perspectiva muy especial que debe ser el anhelo de nuestro corazón. Quisiera que fuéramos a la escritura, a la cita, a la referencia directa de la Torá que nos convoca mañana, aun cuando esto lo compartí la semana pasada, Levítico 23, 26 al 32. Gracias, que ahí la tenemos en la pantalla, gracias a la ayuda de Paul, pero ustedes procuren tener sus escrituras de papel ahí en la mano. Dice, habló Hachén a Moisés diciendo, subrayen esa palabra por favor del verso 27, ciertamente el día 10º de ese mes, séptimo, que corresponde a mañana, será el día de la expiación. Ahí encimita de donde dice expiación,
Pueden tomar con su bolígrafo o un lapicito suave y colocar el día de la reconciliación. La semana pasada yo explicaba que el castellano tiene una connotación para expiación y que aquí el término es reconciliación. Se reconcilió Esap con Jacob. La obra la hizo Jacob cuando fue al encuentro de Esap y él le envió una minja para reconciliarse con él. Cuando los hermanos de José le traían a Jacob noticias de cómo los estaba tratando el vicefaraón y cómo los estaba tratando de duro, él en el último viaje envió una minja para reconciliar a José con él y con ellos. Y el término entonces es el día de la reconciliación. Tendrás una santa convocación, una Mikra Kodesh, una convocatoria de su santidad, y subrayamos ahí la palabra humillaréis vuestras gargantas. Allí donde dice alma, sabemos que ese es un concepto que ya hemos aprendido, que es garganta, refiriéndose a la garganta como en extensión a todo el cuerpo, todo nuestro ser. Y dice, humillaréis vuestras gargantas. Cuando se refiere a humillar, no se refiere a la palabra como la leemos en castellano, de humillar, como de ofender, como de menospreciar a alguien, porque del corazón del Padre, pues viene es gracia para con sus hijos. Lo que nos está diciendo la Escritura es que someteremos nuestro ser a la negación de aquellas cosas, y esto comienza a manifestar el valor escatológico de la convocatoria, porque vamos a hablar aquí esta tarde del valor escatológico de la convocatoria. Ya no nos vamos a reunir para celebrar algo del pasado, vamos a reunirnos, nos vamos a convocar en la presencia del Señor para mirar al futuro. Y lo que vamos a hacer de humillar nuestras gargantas es un anticipo de algo que esperamos con gran anhelo. Humillar en la Escritura tiene relación a la privación de aquellas cosas que para nosotros son tan inherentes al hombre caído, carnal, pecaminoso. Es que si se nos pasa la hora del almuerzo y el ácido clorhídrico comienza a importunarnos, ya nos sentimos desfallecer. Y eso que es una realidad de nuestra dependencia carnal, no estoy diciendo que eso sea malo, de los alimentos, voluntariamente nos vamos a privar de ellos, y ahí el sentido de la humillación, porque vamos a vivir como el día cuando ya no requiramos alimentos para sobrevivir, porque tendremos una nueva naturaleza que no depende de estos detalles mínimos para vivir. O sea, nos vamos a anticipar y a vivir cómo sería un día cuando no dependamos de nada que tiene relación con la carne. Nada. Y entonces dice, y presentaréis una ofrenda ígnea ante Achén. Ese es un holocausto. Y ya sabemos que es una olá que se quemaba por completo. Y dice, el mandamiento dice, no haréis ningún trabajo de siervos. Todo ser que no se humille ese día será cortado de su pueblo. Esto lo expliqué la semana pasada. Si usted porque no lo cogió esto bien de tiempo, porque no está contextualizado con las fechas y le toca trabajar, pues no se preocupe, pero haga lo posible. Si le toca ir a trabajar ahí en el tiempo de lunch, apártese. Y aún al volver, trate de volver temprano y desconéctese y tenga el tiempo en el cual vamos a ser instruidos básicamente. ¿Sí? Y dice aquí, toda persona que haga cualquier trabajo en ese día, dice,
aquí la exterminaré entre su pueblo. Ya expliqué esto la semana pasada. No estamos en Israel. No haréis trabajo alguno. Si usted tiene por la fuerza de la necesidad que trabajar, pues usted no pudo pedir el permiso o no se lo otorgaron, no se preocupe. Pero si usted es dueño de su tiempo, por favor, hagámoslo. Y luego dice un huk, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Recordemos que todo estatuto siempre es un mandamiento conectado a una promesa. Y aquí esta tarde quiero hablar de la promesa. Quiero hablar de la promesa. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en vuestros asentamientos, Shabbat de reposo solemne os será. Humillaréis vuestras gargantas el noveno día del mes. El noveno día del mes es mañana, domingo 13, a las 7 de la noche, 5:30 aproximadamente, reposando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. Aquí está, perdone, excúsenme, mi amor, regálame agua. Humillaréis vuestras gargantas al partir de mañana, al caer la tarde. Mañana a esta hora estaremos aquí, los de Miami, prontos a reunirnos. Nos conectaremos con Medellín sabiendo que tenemos una diferencia de 1 hora. Quiere decir para los de Medellín y Colombia que aquí serán las 6 de la tarde y allá las 5, ¿verdad? Ok. Quisiera que revisáramos un contexto para detallar el tema de la humillación. Quisiera que miráramos con la ayuda de Paul y con la búsqueda de ustedes en sus escrituras el Salmo 119:71 para explicar un poco en qué sentido está hablando la escritura de humillarnos. El Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado. Bueno, si lo leemos en el contexto español, el ser humillado a nadie le parece bueno, ¿verdad que no? Pero aquí lo que está diciendo es esa disposición para que aprendamos sus estatutos, sus huk. Y luego él dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es que saben una cosa, mis amados, si subrayáramos esta palabra de millares de oro y plata, el oro y la plata es algo que distrae a tanta gente de las cosas eternas y las conecta tanto con lo terrenal. Entonces, nosotros prescindimos voluntariamente de las cosas movibles como el oro y la plata para dedicar tiempo a la escritura, a los estatutos, porque mejor es la Torá de su boca, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahora, entendamos aquí lo siguiente. En Israel, antes de que el templo fuera destruido, había una serie de sacrificios de reconciliación. Había un sacrificio matutino donde se colocaba un cordero de parte de Elohim en el santuario. Había otro sacrificio vespertino, había un cordero diario, uno por la mañana y otro por la noche, que eran de parte de Hachén mismo que lo colocaba allí. Aparte de eso, había un cordero en cada convocatoria, incluyendo todo el procedimiento del día de la reconciliación de Yom HaKippurim. Había un cordero por cada persona que era consciente que tenía un pecado y venía al santuario trayendo su cordero y se presentaba ante el sumo sacerdote o ante su delegado y él trataba su pecado para ser reconciliado. Ya sabemos que venía al santuario y en el altar de bronce el corderito era degollado para reconciliación de esta persona. Entonces, si todo esto era tan, vamos a decir, habitual, diario, si habían miles de corderos, imagínense cuántos miles de corderos se sacrificaban, entonces
¿Cuál es el sentido de que exista un día exclusivo? Además de todos los corderitos diarios, matutinos, vespertinos, de las convocatorias, ¿cuál sería el sentido de que aparte de todo esto hubiera otro día exclusivo para la reconciliación nacional de Israel? ¿Se han puesto a pensar en esto? Y ese es el punto interesante que mira en dos direcciones esta convocatoria de mañana. En primer lugar, a pesar de que todos los hombres estamos continuamente buscando la presencia del Señor y queremos ser libres de pecado, habíamos hablado de la diferencia en hebreo de la palabra kafar, que es recubrir con brea, calafatear, como lo hizo Noah con el arca, y habíamos hablado de la palabra kiper, que es lo contrario, descalafatear. O sea que aún así es tan tremenda la naturaleza pecaminosa de nosotros, que hacía falta un día adicional para todo Israel. ¿Cómo les parece? ¿De qué estar hablando esto entonces? De una realidad con la que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Y es que somos pecadores. Estamos sujetos a un cuerpo carnal, a una naturaleza que no puede y no quiere someterse a Dios. Ese es el sentido de que aun a pesar de que en Israel había suficiente provisión para toda clase de pecado, pecado de ignorancia, pecado de descuido, pecado de desconocimiento, pecado de rebeldía, pecado, toda clase de pecados, aún así, habían algunos pecados que requerían de un día adicional. Eso es el primer punto de esta meditación. Pero había otro sentir que es el sentir escatológico para las personas que no tengan claridad de qué se refiere la palabra escatológico. Se refiere a los días venideros conectados con el mundo venidero y con la redención final. Quiere esto decir lo siguiente: todos los que estamos aquí, creo que hemos sido renacidos de arriba, ¿verdad? Todos los que estamos aquí hemos sido renacidos de arriba. Un día escuchamos el Evangelio, ¿cierto? Un día creímos el Evangelio. Un día fuimos sellados por el Ruach HaKodesh. Pero, aún así, y todas nuestras buenas intenciones espirituales, seguimos pecando. Nos seguimos enfermando. Nuestro cuerpo se está deteriorando. Así nos resistamos contra esa realidad que se llama tiempo y años y hagamos todo lo posible con todos los malabares para no parecernos cada vez más viejecitos. La realidad es que nos estamos deteriorando. Y todas aquellas personas que luchamos con la realidad de los años. En estos días yo hablaba con una persona en su cumpleaños y me decía, no, yo soy come años. O sea, a pesar de que tengo tantos años, no se me notan. ¡Wow! Qué maravilla, pero la mayoría luchamos con una realidad contraria. Querrámoslo o no, estamos todos los días deteriorando la casita en la cual vivimos. Y entonces, este es el segundo sentido de la convocatoria de Yom HaKippurim. ¿Cuál es el sentido que tiene el día de reconciliación? Ya aprendimos acerca de Kafar y de Kiper, de esa capa de separación que se va acumulando y que nos separa de Dios. Pero ustedes se han puesto a pensar en otra realidad mucho más profunda. Es que mientras vivamos confinados en este cuerpo, por más espirituales que tratemos de ser, no podemos ver al Señor. Por más que nosotros buscamos a Dios y experimentamos su presencia, es una tenue presencia, muy tenue.
¿Por qué? Porque hay una limitación que es una capa de separación, que es el cuerpo pecaminoso en el que vivimos. Y eso, por más que nosotros buscamos con sinceridad al Señor, esa parte todavía no ha llegado. Todavía no hemos sido liberados del cuerpo pecaminoso. Todavía no hemos sido liberados de la naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza que nos impide tener comunión plena con un Elohim santo. ¿Por qué? Porque la redención final todavía no ha llegado. Y recordamos dos términos que aprendimos en alguna parachá respecto a la palabra redención. Dos términos que denotan dos tiempos diferentes. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Dos acciones que ocurren diferente y separada la una de la otra. La primera tiene que ver con lo que ocurrió el día de Pesaj. El día de Pesaj, el Mashiach pagó el precio de nuestra redención. El día de Pesaj. Eso está claramente expresado en Primera de Pedro 1:18 al 19. Quisiera que lo leyéramos. Esa es la primera palabra y el primer tiempo de lo que ya ocurrió el día de Pesaj. Cuando celebramos Pesaj, estamos celebrando nuestra redención por un elemento maravilloso. Aquí en el texto que ya colocó Polito en la pantalla dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Esta palabra rescatados es redimidos de vuestra vana manera de vivir que vuestros padres os legaron. Y dice, no con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y esa primera palabra en hebreo se llama pidión, pidión, que significa el pago. Eso ocurrió el día de Pesaj. El día de Pesaj, Mashiach, con su sangre derramada, nos redimió, como dice el texto, de algo que se llama nuestra vana manera de vivir que nuestros padres nos legaron. Cualquiera de nosotros que tiene un padre terrenal recibió un legado que se llama una vana manera de vivir. La palabra vano en hebreo tiene que ver con perecedero, tiene que ver con espúreo, tiene que ver con efímero, como Abel. Abel era perecedero, por eso le pusieron ese nombre, perecedero, efímero, como la neblina. Y esa manera de vivir que no solamente tiene que ver con la vida biológica que es tan corta, tiene que ver con la realidad de casi todo lo que hacemos y somos. Entonces, nuestros padres, por más que no quisieran, nos legaron una vana manera de vivir. Y dice aquí el apóstol Pedro que fuimos pidión, redimidos, no con cosas corruptibles como la plata o el oro. No hay con qué comprar esa redención, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y cada uno de nosotros, bendito Dios, que escuchó el Evangelio, oyó el Evangelio, creyó el Evangelio, recibió una vida, un depósito de vida eterna que es el Ruach HaKodesh, que la Escritura dice que son las arras de la redención final que se llama Geulah. Entonces, el día que cada uno de ustedes y yo recibimos salvación por escuchar el Evangelio, fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Esas son las arras. Ese día fuimos redimidos. Pidión. Pero todavía ustedes y yo nos enfermamos. Algunos se enferman más que otros.
todavía nos da temor. Algunos al menos pretenden que les da menos temor que otros. Algunos juegan a ser valientes y otros somos menos valientes. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todavía estamos sujetos a un cuerpo y ese cuerpo perecedero todavía no ha recibido la geulá, o sea, la redención final. La redención final ocurrirá cuando suene el último chofar. La semana pasada estuvimos hablando del último chofar. Cuando suene el último chofar, nosotros, bendito Dios, seremos finalmente redimidos. Geulá. Efesios 1:12 lo expresa maravillosamente. Efesios 1:12 dice, en él también, vosotros, aquí está la definición del evangelio. Ahí está con rojo, con negrilla y en recuadro. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ya sabemos el Espíritu de santidad, y aquí dice que es las arras de nuestra herencia, miren la palabra aquí, hasta la redención de la posesión. Esta no ha ocurrido todavía. La redención de la posesión no ha ocurrido todavía. Esa ocurrirá cuando suene el último chofar y Machiach en las nubes anuncie, vengo por lo mío, vengo por lo mío, vengo a cobrar lo que me pertenece. Y tome a Iván, a Dora, a Alfonso, a Oscar, a todos y nos redima completamente de esta naturaleza pecaminosa. ¿No les parece maravilloso? Hay una realidad, ya fuimos perdonados, ya fuimos rociados con agua limpia, ya fuimos lavados, ya recibimos la plenitud del Ruach HaKodesh, pero aún vivimos encerrados en un cuerpo caído pecaminoso. Así que al anunciar mañana y por 24 horas esta convocatoria, nosotros vamos a humillarnos, vamos a dejar que el ruido de este mundo no nos afecte. El día que comienza mañana, vamos a decir, estoy muerto al mundo. Estoy muerto al celular, estoy muerto a los anuncios de Instagram, estoy muerto a los posts de Facebook. No, no estoy conectado porque cuando Machias venga ya no habrá nada de esto. Estoy muerto a la bolsa de valores, a las inversiones, a cuánto tienes, cuánto vales, porque cuando Machias venga ya ninguna de esas cosas que son, escuchen la palabra, son movibles. Ya no nos moveremos por lo movible, sino por lo inconmovible. Mirando esta semana la llegada del huracán Milton, veía yo las calles de Tampa y no habían terminado de recoger los escombros de Eileen. Y era triste ver las calles de Tampa llenas de escombros, de muebles, de cosas hechas pedazos. Y todavía no las habían recogido y llegó el otro huracán y dejó más pedazos. Lamentablemente, la mayoría de las personas tenemos la tendencia a invertir nuestro tiempo en todo lo que va a quedar así. Yom Kippurín es una manera de humillarnos para entender cuánta de nuestra agenda está gobernada por lo que va a ser removido. A cambio, nos cuesta tanto sacar un tiempo para escuchar la escritura, para estudiarla, para apagar el ruido y enfocarnos en las cosas que nos va a dar el Señor cuando nos redima completamente. Pero qué tristeza me daba ver toda esa basura que a veces compramos tan cara, tan lujosa, tan bonita en las tiendas, vuelta a pedazos para que una excavadora del condado o de la ciudad de Tampa la recoja y la tire a un dóster y la vuelvan nada. Entonces,
Eso tiene que ver con la redención final. Yo quisiera que miráramos promesas maravillosas que anunciamos a partir de mañana. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 5 del 1 al 10. Para que pensemos en realidades preciosas. Segunda de Corintios 5 del 1 al 10. Quiero leerlo aquí. Pensemos en nosotros. Esto es lo que anunciamos a partir de mañana. Miren qué precioso. Todos los que estén aquí, digan conmigo, sabemos que si nuestra casa terrenal, este cuerpito, este que tengo aquí, tóquese su cuerpo, tóquese la cabeza, la manito, su casita terrenal, este tabernáculo fuera destruido por la muerte, ¿no? Tenemos un edificio, una casa no hecha por manos, perdón, no hecha por manos, eterna en los cielos. Nosotros cuidamos mucho este edificio, este tabernáculo que va a ser destruido. ¿Cómo lo cuidamos? Y está bien cuidarlo. Debemos comer buenos alimentos. Algunos exageran más que otros. Algunos pasan la raya más allá de lo normal y le dan un cuidado a toda esta apariencia que la Escritura dice que es vana. ¿Por qué? Porque va a ser destruida. Pero si eso pasare, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y este verso sería muy interesante que tú lo subrayes, hermano. Este es el punto que anunciamos mañana. Aquí donde están poniendo el cursor, y estamos así, y estando así, gemimos anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Yom Kippurín es un día para que usted diga, Señor, cómo amo la vida, cómo amo los alimentos, cómo amo mi lecho, mi cama, mis muebles, pero la verdad, yo sé que todo esto es movible, es movible. Yo anhelo ser revestido de mi habitación celestial. Esta es la redención final. Yo anhelo ser revestido de mi habitación celestial. Mire lo que pasa para el incrédulo. Un día, si yo muero, si usted muere, dice, pues así, aunque desvestidos, eso es lo que pasa con la muerte. ¿Qué pasa con un muerto? Lo desnudan. Tristemente, muchas personas simplemente quedan allí desnudos porque no tienen una habitación eterna en los cielos y nunca han anhelado ser revestidos de esa habitación celestial porque no conocen el Evangelio. Pero los que aún estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Qué precioso, hermanos. Todo lo mortal va a ser absorbido por la vida. Eso es lo que anunciamos mañana, dejando de comer. No porque sea malo comer, sino vamos a hacer un ensayo de lo que significa 24 horas sin comer ni beber. Porque cuando llegue este día y tengamos una naturaleza diferente, y seamos revestidos, ya lo mortal habrá sido absorto por la vida. Dice, y el que nos destinó a eso es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. Así que estamos confiados siempre, sabiendo que estando presente en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pensemos en esto, hermanos. Todos los que hoy estamos confinados a este cuerpo que tenemos, unos más alticos que otros, unos más gorditos que otros, estamos ausentes del Señor. Porque este cuerpo es una tremenda limitación espiritual. Estamos ausentes del Señor, porque aun cuando lo amamos y buscamos su presencia, aún estamos ausentes del Señor.
porque estamos confiados que preferimos salir del cuerpo, de este cuerpo, y estar junto al Señor. O sea, nosotros tenemos que mañana confrontar una realidad, y esa es la que vamos a tratar de manera humillado. Vamos a leer Santiago 1:14 al 15, Jacobo 1:14 al 15, o sea, Santiago según la traducción, perdón, Santiago 1:14 al 15. Esta es una realidad suya y mía, innegable. Dice aquí, cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. ¿Cuál es la invitación, mis amados hermanos? Cada uno tiene sus propias concupiscencias que nos seducen y cada uno por esas inclinaciones es tentado, atraído y seducido. Y esa es una realidad diaria con la que tenemos que luchar. Y dice aquí, la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado y el pecado ya desarrollado da luz, la muerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar esas concupiscencias que nos atraen, nos seducen y conciben pecado y nos llevan a experimentar muerte espiritual. Entramos a Yom Kippurín mañana en un tiempo de ayuno. Cada uno tiene su propia lista de concupiscencias. Para pedirle sinceramente al Señor que nos dé victoria sobre ellas, para colocar esas concupiscencias que se han convertido en pecado en el altar de bronce del santuario y para decirle, Señor, borra la huella de mi maldad. Eso es lo que queremos hacer mañana, porque eso es lo que nos genera capas de separación del Señor y por eso estamos ausentes de Él. El apóstol Pablo en Romanos 8:20 al 23 dice algo muy particular, que es una realidad de la cual todavía nosotros no podemos ignorar. Dice, la creación fue sometida, aquí dice la palabra a vanidad. Ya sabemos que eso significa Hebel, algo perecedero, como la neblina, espúreo, que no dura. El cielo y la tierra pasan. La creación fue sometida a muerte, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la misma creación será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué podíamos decir de este texto, hermanos? Si miramos la realidad de la creación ha sido sujeta, no por su propia voluntad, a esclavitud. Y dice aquí el texto que la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta hoy. Esos huracanes, por un lado, exagerada cantidad de agua y de viento, y por otro lado, sequía en Texas, y por otro lado, un río Mississippi que comienza a agotarse, están indicando que la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Al anunciar Yom Kippurín, estamos anunciando algo muy maravilloso, mis amados hermanos. Un día el Señor no solamente nos va a liberar a nosotros de la esclavitud del pecado, sino va a libertar a la creación y va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que mañana proclamamos. Por eso les estoy diciendo que Yom Kippurín no mira al pasado, mira al futuro. Hay cosas del amor de Dios que todavía nosotros en esta naturaleza no podemos recibir, por más que lo anhelemos. Hay realidades espirituales que todavía nos hacen incompatibles
para conocer cosas del Señor, por más que estudiemos las profundidades del idioma, porque es un asunto espiritual, pero hay una promesa gloriosa, maravillosa para nosotros que proclamaremos mañana en Yom Kippurín. Busquemos y pongamos en la pantalla primera de Juan 3, 1 al 2. Esto todavía no ha pasado. Esto lo anunciamos mañana. Mañana lo anunciamos. Mañana no nos dejemos distraer durante 24 horas porque hay cosas que ya vienen, cada vez están más cerca. Primera de Juan 3 del 1 al 2 dice, mirad qué clase de amor, aleluya. El Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios. Dice, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque el mundo no le conoce a él. Miren este versículo 2 tan precioso. Amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es real. Tenemos promesas de cumplimiento invariable, tenemos el Ruach HaKodesh, tenemos la Torá, pero aquí dice amado. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, subrayen esta palabra, seremos semejantes a Él. Yo lo tengo ahí en mayúscula, en recuadro y en rojo. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Hermanos, al celebrar mañana Yom Kippurín, imaginémonos esto. Imaginemos lo que el Señor va a restaurar. Usemos la mente santificada que el Señor nos da. Imaginémonos los días de Adán en el Gan Edén, en el jardín del Edén, antes de pecar, antes de pecar. ¿Ustedes se imaginan cómo fue la vida de Adán en el jardín del Edén antes de pecar? ¿Alguien puede pensar? La escritura nos narra Génesis 1, 2 y 3 de corrido, pero eso no, esa es la narración, pero transcurrieron tiempos y más tiempos durante los cuales Adán vivía en el huerto, lo labraba, lo cuidaba, y la escritura dice que Achén se paseaba al aire del día en el huerto. Adán no había pecado. Adán tenía intimidad maravillosa con su esposa y no tenía una sensación ni de vergüenza ni de culpa por la desnudez que le manifestaba la alegría de tener intimidad con ella y no había pecado. La tierra disfrutaba de maravillosos frutos, no había contaminación y lo más especial, el espíritu de Adonai se paseaba al aire del día en el huerto. Adán no había pecado. Y nosotros, excepto Adán, ninguno ha experimentado todavía esa maravillosa realidad. La promesa es que seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Ahora no podemos verlo tal como Él es porque no somos semejantes a Él. Cuando la escritura en Génesis han traducido que Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, esta palabra semejanza está en verbo futuro y quedó reservada para la redención final. Hermanos, Dios nos va a redimir un día para que vivamos lo que Adán vivió antes de pecar. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Bendito, bendito, 3 veces santo, bendito. Me va a redimir para que yo sea semejante a Él, para que yo le vea tal como Él es.
¿No les parece maravilloso? Por eso dejamos 24 horas de comer, no como un sacrificio triste, no, al contrario, como una expectativa feliz de que llegará el momento en que nosotros no dependeremos de lo que hoy dependemos para sustentarnos, porque le veremos tal como Él es. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miremos 1 Corintios 15, 45 al 54. Esta es la esperanza maravillosa y bienaventurada de entrar mañana. Por eso le decimos, Señor, mira mis concupiscencias. No las quiero. Quiero ser semejante a ti. ¿Saben una cosa? Lo único que Adán no tuvo, que nosotros sí tenemos, es la plenitud del Ruach HaKodesh. Él no la tuvo, porque la plenitud del Ruach HaKodesh es producto de Pesaj. Ustedes recuerdan que no en Yom Teruah, sino en Shavuot Tov, en la fiesta de las semanas, fue derramado el Ruach después de que él murió en Pesaj. Y nosotros tenemos esa bienaventurada, maravillosa bendición. Adán no la tuvo, pero tuvo la presencia de Dios. Y nosotros hoy con Ruach HaKodesh, con Torah, y sin embargo, tenemos que luchar con la naturaleza pecaminosa. ¿Verdad que sí? ¿Hay alguno aquí que no lucha con ella? ¿Hay alguno aquí que no tiene problemas de tentación, de flaquezas? Todos. Y aun cuando luchamos y buscamos al Señor con intensidad, lo más seguro es que al hacer el inventario en la noche de mañana hasta la noche del lunes, vamos a encontrar, si somos sinceros delante de Dios y le decimos, examíname, Señor, examíname. Vamos a encontrar muchas cosas que nos hacen incompatibles. Y como queremos prepararnos y anhelar el día en que podamos tener íntima comunión plena, sin ninguna reserva con Él, bueno, nos vamos a limpiar de todas esas obras de la carne. Miren este texto de 1 Corintios capítulo 15. Miremos Yom Kippurín hacia el futuro. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El postrer Adán, o sea, Mashiach, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. Nosotros hoy somos seres físicos, no espirituales. ¿En qué sentido? Y hay que ayudar a entender las cosas. La gente tiene ideas de que espiritual es esa inclinación profunda de buscar a Dios. No, lo espiritual es lo que es incorruptible. Nosotros vivimos en el espíritu, pero somos físicos. Lo primero es lo físico. Luego, cuando suene el chofar, seremos espirituales. ¿Qué quiere decir? Seremos incorruptibles. El primer hombre sacado de la tierra, usted y yo, es terrenal. El segundo hombre, Mashiach, venido del cielo, es distinto, pero dice como el terrenal, así también los terrenales. Diga conmigo, yo también terrenal. El segundo hombre es venido del cielo. Nosotros hoy actuamos como terrenales, pero el celestial, que todavía no se ha manifestado, dice, así también los celestiales. Un día seremos como él. Tendremos un cuerpo incorruptible. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, pregunto, ¿hay aquí que no exhiben la imagen del terrenal ahora? Entonces no necesita el de Yom Kippurín, porque el terrenal tiene amargura. Al terrenal le gusta creer, le cuesta creer, le cuesta perdonar, le cuesta liberarse del orgullo. El terrenal es súper espiritual y quiere ver a los demás por debajo de ellos.
Al terrenal no, sino que le demos una gotica de confianza y se nos crece. Estoy hablando de mí en adelante. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar, mis amados? ¿Por qué? Porque estamos exhibiendo al hombre terrenal. ¿Por qué somos tan orgullosos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo sacar la viga del ojo ajeno y le estamos pidiendo a los demás que saquen la pajita? Porque estamos exhibiendo lo terrenal. ¿Cómo dice el texto? Así como exhibimos la imagen del terrenal un día en Yom HaKippurim, que es indicado como el día del Señor, y exhibiremos la imagen celestial. Oremos porque ya casi exhibiremos la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, este versículo es maravilloso. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por más que nosotros oramos, ayunamos, leemos la Torá, seguimos exhibiendo la imagen del terrenal. Metámonos 24 horas en ayuno para decirle, Señor, ¿por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué soy tan orgulloso? ¿Por qué soy tan separatista? ¿Por qué, Señor, no lo quiero? No quiero exhibir más la imagen del terrenal porque la corrupción no puede, a menos que tú vengas y me liberes. Y dice aquí el versículo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos habremos muerto, pero todos seremos transformados. Qué precioso. En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, el chofar, y los muertos en Machía resucitarán primero. Qué precioso. Sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Al celebrar mañana Yom HaKippurim, estamos cumpliendo una convocatoria de obedecer y humillar el ser, la garganta, pero estamos anhelando que sonará la trompeta y yo, tú y nosotros seremos transformados. Hagamos una pausa y cada uno piense y comience a hacer una lista. ¿Qué cosas de mí no me gustan espiritualmente? No las quiero. Esa lista puede ser bastante larga. Tratemos mañana con esas realidades de nuestro corazón. Señor, estas son las cosas de las que yo quisiera anticiparme y ser transformado. Permíteme vivir 24 horas y luego regálame 48 y luego 72 y cada día regálame más horas de transformación del viejo hombre. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque la trompeta sonará porque es necesario, eso es lo que anunciamos mañana, que esto corruptible se vista de incorrupción. Pero hagamos una lista, seamos conscientes de nosotros mismos, de la corrupción de nosotros mismos y presentémosla al Señor en oración y ayuno. Señor, yo quiero escribir que tú me muestres lo corruptible que deseo que se vista de incorrupción y esto mortal que yo deseo que se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita, sorbida en la muerte en victoria. Y una voz maravillosa que diga, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso es lo que anunciamos. Miren que no estamos mirando al pasado, estamos mirando al futuro. Muy bien. Quisiera seguir compartiendo para ir a las instrucciones y al final de oración. Quisiera que fuéramos a Isaías 65.
17 en adelante. Ahí en sus Biblias, hermanos. Isaías 65, 17 al 25. ¿Qué vamos a hacer mañana en Yom Kippurín? Estamos mirando a nuestra redención final. Dice aquí Isaías 65, del 17 al 25, he aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Es hermosa la creación del mundo en que vivimos, pero es una creación caída, sujeta a vanidad, que está gimiendo con dolores de parto. ¿Saben una cosa, mis amados? Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Es necesario que las cosas movibles sean removidas para que vengan las inconmovibles. Mis amigos, muchos de los esfuerzos que hacemos hoy, que no son realmente prioritarios, de ellos no va a quedar memoria ni vendrán más al pensamiento. Pero aquí el autor de Isaías dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo habré creado. Ya no va a quedar memoria, ya no va a venir al pensamiento nada de este sistema en que estamos viviendo, pero hay una promesa, os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo habré creado. Esta palabra es la misma de Berechig Bará, organizado, organizado. Yo voy a recrear, a organizar esto que está sujeto a vanidad. He aquí, transformo a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Yom Kippurín es el anuncio de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial. Y cuando el Señor vea a su pueblo en la nueva Jerusalén, eso le va a producir gozo, porque es Él el que vino a redimir a ti, a mí y a nosotros. Dice, me alegraré con Jerusalén, me regocijaré con mi pueblo y ya no se oirá voz de lamento ni llantos. Todo esto que nos consume hoy de lamentos y llantos, ya no se oirá, mis amados hermanos. Nuestro anhelo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación debe ser con las cosas inconmovibles. Ya no se oirá más voz de lamento. No habrá allí voz de llanto. Y miren esto tan maravilloso, este versículo tan adecuado para el mundo malvado en que vivimos. No habrá más allí niños mallogrados. No habrán más abortos, mis hermanos. No habrán fetos destruidos por la maldad del hombre. Esto es profético precioso de la nueva Jerusalén. No habrá allí niños mallogrados. Este debe ser el anhelo de nuestro corazón. Ni anciano que no cumpla sus días. La siguiente frase dice, ni el niño, sino que el niño morirá de 100 años. Esa palabra requiere revisión en su traducción, porque si ya el Señor nos habrá liberado del cuerpo corruptible, esa expresión no es 100% exacta. Lo que está diciendo allí es que los niños serán de 100 años. Eso es maravilloso. Ustedes se imaginan, aquí los niños son de 10 años. En la Nueva Jerusalén serán de 100. Maravilloso. A ver, todos los que estamos luchando con la edad. A ver, déjenme ver sus caritas. Los con las arrugas.
Estamos jovencitos, hermanos, estamos muy niños todavía. Saben, yo soy un niño del 71, aleluya. Saben, en la Nueva Jerusalén nosotros seremos niños. No luchen ahora contra las arrugas ni eso, no. En la Nueva Jerusalén el mayor de nosotros va a ser un niño. A mí me llena de alegría. No es que los niños van a morir de 100 años. No, 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 no. El sumo sacerdote de Israel era sumo sacerdote a los 30 años. Mashiach inició su ministerio a los 30 años. Se cree que Isaac, cuando fue a ser sacrificado por Abraham, tenía entre 25 y 30 años. Por eso la escritura dice que era un niño. Pero es que es un niño en los ojos de Dios. Joseph, cuando llegó a ser vicefaraón, tenía 30 años. Hermanos, tenemos una eternidad prometida con el Señor. Eso es lo que anunciamos. ¿No les parece, mis amados hermanos, que estoy dándoles suficientes razones al humillarnos? Lo que queremos es apaguemos el ruido de la televisión, de las falsas promesas, del marketing, de compre ahora y pague después. No se preocupe. Anunciemos al cumplir la convocatoria de Yom Kippurín una vida maravillosa que nos espera. Dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas, comerán sus frutos. Qué promesas maravillosas. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma. Miren esta frase preciosa, porque los años de mi pueblo serán como el árbol, como los años del árbol. Los que hemos estado visitando alguna vez Jerusalén, hemos estado allí frente a olivos que pueden tener 2000 años, mis amados. Los años de mi pueblo serán como el árbol. Hay árboles de 300, 400, 500, 800, 1000 años. Pero aquí lo que está diciendo es, los años de mi pueblo serán como el árbol, mis amados, el árbol de la vida, Mashiach. Por eso el anhelo más grande de nuestro corazón es que seamos como el varón perfecto. La imagen perfecta que él tiene es Mashiach, el varón perfecto. Dejemos de repetirnos tantas veces con tanta fuerza que nos hace tanto daño. Es que yo soy así. ¿Te sabe cómo soy yo? No, no más. Yo quiero ser como Mashiach. Yo no quiero ser más como soy yo. De verdad, debemos aborrecer esa idea. Debemos alejar esas justificaciones. Nosotros necesitamos que nuestros años sean llenos de sabiduría como el árbol. Mis escogidos disfrutarán plenamente las obras de sus manos. Estamos hablando de Yom Kippurín, el día del Señor. No trabajarán en vano. Tenemos una obra por realizar maravillosa en la eternidad. No parirán hijos para súbita ruina, porque son la simiente bendita de Achén y su descendencia con ellos. Y esta frase la tengo en rojo aquí, grábela, porque este es el kit del asunto de Yom Kippurín. Está en rojo y la vamos a comparar con otra frase de la escritura. Acontecerá que antes que clamen, yo responderé. Cuando todavía están hablando, yo habré oído. ¿Saben por qué? Porque esta es la expresión de una profunda intimidad con Dios, de íntima comunión. Cuando la comunión nuestra es así con el Señor, antes que clamemos, Él responderá. Y cuando todavía estemos hablando, Él nos habrá oído. Y este texto está en futuro.
Esto es para la nueva Jerusalén. Porque lo que dice la escritura en el mismo Isaías 59, 1 y 2 es que no se ha grabado el oído del Señor para no oír, ni tampoco se ha cortado su mano para no escuchar. No, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y Él para que no escuche. El kit del asunto de Yom Kippurín es que nos enfoquemos 24 horas en remover las capas de separación que nuestra iniquidad y nuestros pecados forman para que estemos habilitados para que esta promesa se cumpla. Antes que clamen, yo responderé. Esta es una visión maravillosa de las cosas que a nosotros nos esperan. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, el polvo será el alimento de la serpiente, no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, dice Achén. El Salmo 92, 14 dice, aún en la vejez darán fruto. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? ¿No les parece que hay una cantidad de capas de separación que inhiben el poder de Dios en nuestras vidas? Aquí está diciendo que aún en la vejez daremos fruto. Está hablando del mundo venidero, mis amados. ¿Cuántas de estas cosas las impide nuestra condición pecaminosa? ¿Cuántas de estas cosas? Entonces, mis amados hermanos, con estas promesas que tenemos, con estas maravillosas promesas que tenemos, preparémonos para entrar mañana a partir de este tiempo a quitar las capas de separación. Kiper. Vamos a quitar toda esa resina que ha calafateado espiritualmente la corteza de nuestro corazón y que impide que Él nos escuche y nos responda. Vamos a anticipar el tiempo cuando Él se dé a conocer como todavía no se ha dado a conocer. La palabra Abba en la escritura, que han traducido como Padre, hace referencia a un atributo de Dios, no a una persona. Y ese atributo de Dios es el amor no revelado aún ni manifestado de Dios, el cual será revelado y manifestado cuando Él, por la redención final, nos haga semejantes a Él. Él hizo una obra portentosa el día de Pesaj al redimirnos de el pecado, al perdonarnos, al sellarnos con el Ruach HaKodesh, pero todo esto que esta tarde he mencionado es una promesa maravillosa. El apóstol dice, siendo que tenemos estas preciosísimas y grandísimas promesas, yo pienso que a muchos creyentes nos hace mucho bien saber lo que nos espera, porque muchas veces estamos negociando con cualquier mercader nuestra herencia como Esab, por un simple plato de lentejas que se llame un mal carácter, una falsa expectativa, una realidad carnal, una tentación, cualquier cosa porque ignoramos una salvación tan grande. Es realmente doloroso ver que como creyentes nosotros ignoremos la herencia que tenemos. Porque hermanos,
Yo no sé cuántos de ustedes somos conscientes esta tarde de toda esta maravilla de cosas que acabo de leer, que son nuestras, que todavía no las disfrutamos, pero que estamos seguramente a días de recibirlas. Recordemos que estos días hasta Shemini Atzeret son denominados el día del Señor. Entonces, si estas promesas tan maravillosas nos esperan, el apóstol dice, ocupaos con temor reverente de vuestra salvación. Realmente un creyente debiera invertir el mayor tiempo, el mayor esfuerzo y no excusarse ni racionalizar para vivir una vida pobre en la escritura, una mente carnal llevada por doquiera de toda estratagema de maldad de hombres llenos de corazones impíos y no levantar nuestra frente y vivir como lo que somos, como herederos de estas cosas incorruptibles, incontaminadas, inmarcesibles. Al enemigo le parece maravilloso ponernos zancadillas cuando ignoramos lo que somos y lo que tenemos y lo que nos espera. Mañana, al entrar a Yom Kippurín, pidámosle al Señor que con estos textos y otros que voy a compartir mañana y un manualito que les voy a enviar esta misma noche, ninguno entre a este tiempo con falta de determinación. Yo espero que los que estamos aquí y aún los que no están, que escuchen este video, hagan de este día el más alto y santo de todos los días y revisemos profundamente nuestro corazón. Porque la verdad es que vivimos en un sistema que nos avasalla, nos absorbe, nos encaja de una manera en él 24 horas, que desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, estamos en pos de lo perecedero. Y algunos, a causa del pecado, a veces ni disfrutamos de las bendiciones de Dios porque estamos fuera de su cerco de protección. Es doloroso ver creyentes herederos de semejantes promesas, que perdamos de vista todo lo que somos y nos espera. Yom Kippurín es un día maravilloso para quitar todas estas capas de separación que nos tienen los ojos llenos de escamas para no ver lo que somos. A una de las iglesias de Apocalipsis, el apóstol Juan le dice, pero tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y tú no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. A todos aquellos que ponen su esperanza en lo perecedero y que dicen yo soy rico, aun que se creen espiritualmente lo máximo y que no reconocemos que luchamos con una realidad perecedera. El apóstol Juan, por el Espíritu de Dios, nos dice, ¿no te das cuenta que eres un desventurado, ciego y desnudo? Y luego nos dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y que laves tus ojos con colirio para que veas. Amados míos, Yom Kippurín es para pedirle al Señor que lave con colirio nuestros ojos para que veamos. Si estas verdades que he compartido esta noche no son el más alto estandarte, alegría, gozo y expectativa de nuestro corazón, si a cambio amamos el mundo y las cosas del mundo y por ende estamos en enemistad contra el Señor,
es porque ignoramos la herencia maravillosa que tenemos y que nos espera. Yom Kippurín es un día de humillación y de apagar el ruido. 24 horas sin ruido de este mundo para que el Señor trate con nuestro corazón, para hacer una limpieza completa de aquellas cosas corruptibles que siguen gobernando nuestro corazón. Mañana, 6 de la tarde para Miami, aquí en el apartamento de sus hermanos, que el Señor nos da el honor de ser sus pastores, a honor inmerecido. Y en Medellín, quiera Dios que se reúnan junticos. Y en Sibrin, quiera Dios que se reúnan junticos. Iniciaremos una jornada maravillosa de limpieza, de humillación, de abstención de aquellas cosas que tanto distraen nuestra vida cotidiana para conectarnos con la vida que nos espera. Qué pedagógico es el Señor, que nos da convocatorias como esta y la que sigue el próximo viernes al caer Shabbat. Debemos ya estar dispuestos para Sukkot, porque estos son los días que anuncian que Mashiach cada día está más cerca. Acompáñenme a orar. Cada uno de nuestros corazones, por la bondad del Creador, en su soberanía y gracia, en el profundo amor que tiene por cada uno, amor expresado en el madero al poner su cuerpo por mí y por ti, por nosotros, en su omnisciencia, que todo lo conoce de mí, de ti y de nosotros. Si todos nosotros individualmente le pedimos que examine nuestro corazón, dile, examina mi corazón. Examina mi corazón. Entrar a Yom Kippurín es decirle, pruébame, conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de maldad, de perversidad. Porque soy un pecador. Porque en pecado me concibió mi madre. Porque tengo una naturaleza caída que no puede sujetarse ni quiere. Reconozcamos en la presencia de Adonai que es que a veces ni queremos someternos a Dios. A veces nos expresan las verdades de Dios y nosotros decimos no. La escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Este es un tiempo para que el Señor nos revele a cada uno, primero a mí, cosas que sé que debo hacer y me he resistido a hacerlas. Dile, Señor, revélame la realidad de mi corazón. Él le dijo a Caín que él sabía hacer el bien, pero no lo hacía.
y que a Caín no era consciente de que el pecado estaba velando a su puerta y que finalmente el pecado lo mataría, porque esa es la naturaleza nuestra. Otros lidiamos porque la carne no puede. Necesitamos del poder del Ruach. Bendito Dios, qué bueno eres, que en tu maravillosa sabiduría y bondad hayas determinado tiempos tan preciosos de intimidad con nosotros, donde quieres venir a quitar la escoria de nuestros corazones. Falta de dominio propio, falta de enfoque en las cosas eternas, desbalance de la vida, extrema dedicación y preocupación por lo perecedero, excusas para no enfocarnos en lo espiritual y eterno, incapacidad para perdonar, resistencia a ser sencillos, humildes, un espíritu de superioridad, de orgullo. Señor, aquí estamos, Dios. Sabemos que no hemos sido salvos por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Digámosle así al Señor. No he sido salvo por obras de justicia que yo haya hecho. No me escogiste a mí por ser más que todos los pueblos de la tierra, porque yo era el más insignificante. Me escogiste a mí porque me amaste y porque quisiste cumplir el juramento que hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ni muchos entendidos, porque a la verdad Dios escogió lo vil, lo débil, lo menospreciado de este mundo. Primero yo, nosotros. Jamás entenderemos, Señor, por qué nos salvaste. Nos salvaste porque tenías y tienes un propósito maravilloso. Mostrarle al opositor Hasatán que tú podías redimir un pueblo para que fuera de tu propiedad, para tu honor y para aplastar la cabeza de Hasatán. Pero Señor, si no fuera por la fuerza de tu Ruaj, si no fuera por tus mandamientos, nosotros no podríamos. No somos mejores que nadie. Pidámosle al Señor que nos sorprenda, que nos haya escogido, que nos sorprenda su amor. Démosle gracias porque su paciencia ha sido muy grande con nosotros. Él es largo de nariz, él soporta el aliento y espera, pero también nos ha lavado con agua limpia y está escribiendo la palabra en nuestro corazón y nos espera un reino inmarcesible, inconmovible, con promesas maravillosas. Dile, Señor, qué regalo de tu amor, qué salvación tan grande, Dios.
Perdónanos, Señor, las veces que menospreciamos tus cosas y que ignoramos la obra preciosa que has hecho. Perdónanos. Entremos, mis amados, con un corazón muy dispuesto para que Él haga una radiografía de nuestro ser. Este no es un tiempo de juicio. Él ya ejecutó el juicio en el madero. Este es un tiempo no de juicio. No entramos a Él con temor. Entramos a Él llenos de un amor agradecido, que sabe que no va a ser hallado desnudo, sino revestido de una naturaleza maravillosa. Gracias, Señor, por los cielos nuevos, la tierra nueva, la Jerusalén celestial. Te gozarás de vernos allí sin ninguna relación con el pecado. Te gozarás de restaurar a tu pueblo como era Adán antes del pecado. Dale gracias a Dios. Piensa en esto. Piensa en que Él nos va a restaurar a la misma dimensión y perspectiva de Adán antes de pecar. Su relación matrimonial antes de pecar era de intimidad, desnudez, libre de temor, libre de vergüenza, libre de culpa. Aleluya. Nosotros somos ese pueblo en el cual Él puso su amor y nuestro corazón debe vivir completamente agradecido, completamente reconocido, y nuestro corazón debe agradecer que Él nos haya dado convocatorias tan particulares como esta para tratar con nosotros, para prepararnos para su regreso maravilloso, que no nos encuentre su regreso como vírgenes necias faltas de aceite. Bendito sea su nombre por el cuidado y el celo de nuestro Elohim. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Por favor, Paul, habilita el micrófono de Iván. Bendito sea el nombre del Señor. Amado Rey, Señor, te damos tantas gracias por esta palabra que ha sido entregada el día de hoy. Señor, tu palabra dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, porque tú nos has dado promesas inamovibles Aleluya. y debidos procesos. Amado Rey, y en la implementación de ellos, cada vez nos hacemos más semejantes a ti, Señor. Cada uno, Señor, ha ido sembrando o edificando, como dice tu palabra, obra de oro, o de plata, o de piedras preciosas, o de madera, bueno, o hojarasca. Señor, pero un día, como fue expuesto esta tarde, este proceso será completado. Nosotros tendremos una naturaleza, Señor, como fue el plan desde el principio, semejante a la tuya, Señor. Ya no Aleluya. tendremos más relación con el pecado y con la muerte. Mm. Señor,
Te damos tantas gracias, bendito Dios, por ser depositarios de tan maravillosas promesas por las cuales vivimos, bendito Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que nos desafía a llegar a esta santa convocación de la manera como tú esperas, Señor, con la actitud correcta, Padre Santo, sabiendo lo que estamos celebrando. Amado Rey, yo también te doy tantas gracias, Señor, porque en esta semana has sido generoso, Señor. Señor, has protegido nuestras vidas. Padre, aún en el paso de este huracán, mostraste tu bondad, Señor. Gracias. Humanamente la expectativa era tan incierta y tan de tanta expectativa, pero tú has protegido las vidas de las personas, Señor, que eran vulnerables. Oh Señor, aún hubo devastación, pero sabemos que hubiera podido ser mucho mayor, Señor. Gracias porque has provisto para los hogares alimento, vestido, todo lo necesario, un techo, medios de transporte, Señor, recursos para cumplir los compromisos económicos, para proveer todo lo necesario para nuestras casas. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, probadme en esto, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amado Rey, dices que aún nos protegerás del devorador para que no destruya el fruto de nuestra cosecha. Gracias. Gracias, Señor, por tus promesas inamovibles. Gracias por la obediencia a los preceptos, Señor, que crean un cerco alrededor de nosotros y nos protegen. Yo te pido que de la misma manera, Señor, que tú has provisto esta semana que ha finalizado ya, lo hagas en esta semana que ya comienza, Padre Santo. Te pido, Señor, por cada hogar, cada familia representada aquí, Señor, en esta congregación. Te pido que nos protejas de todo mal y peligro. Te pido que proveas todo lo necesario para nuestras casas. Y te oro de una manera especial, bendito Dios, para que este día de Yom HaKippurim sea un día, oh Señor, de nuevos comienzos. Sí, Padre. Que sea un día, oh Señor, en donde tú renueves, oh Señor, nuestra determinación de caminar en tus preceptos, de caminar, bendito Dios, como tú definiste que lo hiciéramos. Gracias, Señor, por darnos mandamientos y leyes santas y sabias, bendito Señor. Amado Rey, así te lo pido, Dios de los cielos, usando el nombre de Hashem, de Joshua HaMashiach, tú mismo, mi Señor. Amén y amén. Vamos a proclamar la bendición dada al pueblo del Señor con nuestras manos levantadas. Que te bendiga Adonai y te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrá mi nombre sobre los herederos de Israel y yo los bendeciré.
Señor, yo te ruego desde mi corazón por esta preciosa promesa de tu palabra invariable, que bendigas y guardes a cada hermano, que caminemos a la luz de tu rostro en este tiempo, que tú vuelvas tu rostro hacia nosotros con shalom. Señor, yo proclamo tu nombre, Achen Yehoshua HaMashiach, sobre cada uno de mis amados hermanos de Camino a Sión, para que tú, como dice tu palabra, nos hagas vivir como injertados bendecidos. Amén y amén y amén. Bendiciones, hermanos. Mañana 5 de la tarde, gente de Medellín, 6 de la y Colombia, Armenia, Cali, y 6 de la tarde para la gente de Miami, aquí en el apartamento de Oscar y Amanda. Esta misma tarde les voy a enviar un material que va a ser usado con un cronograma de cómo vamos a usar ese tiempo desde que abrimos los ojos hasta que lo terminamos. Quiera el Señor que la mayoría de ustedes tengan la oportunidad de haber tomado estas 24 horas. Los que no tengan esa oportunidad, oren al Señor que en las próximas convocatorias nos anticipemos y hagamos los arreglos. Pero aún así, si no lo puedes hacer y estás en el trabajo, toma un tiempo en el mediodía y procura regresar temprano a casa para que hagas parte de lo que te voy a enviar en unos minutos. Mañana nos veremos. Me da mucha alegría ver sus nombres y sus rostros aquí. Que tengan un tiempo hermoso. Hasta mañana. Hasta mañana. Saludo a todos los hermanos. Aquí veo a Marta Martínez, Paul, Chemuel.